Mi hija me llamó a la 1 de la madrugada. Papá, ábreme. Afuera hace frío, dijo con la voz temblorosa. Eso no tendría nada de raro si Camila no llevara 4 años muerta. Me quedé clavado junto a la puerta mientras el teléfono seguía vibrando en la oscuridad. La voz era idéntica, el tono, las pausas, hasta esa forma particular que tenía Camila de pronunciar papá, con un leve arrastre en la última vocal. Mi mano temblaba sobre el picaporte mientras mi cerebro intentaba procesar lo imposible. Había enterrado a mi hija hace 1460 días. Había visto su ataúd descender a la tierra. Había llorado sobre su tumba cada domingo durante 4 años. Pero esa voz del otro lado de la línea no era una grabación, no era mi imaginación, era real, viva, desesperada. Papá, por favor, tengo miedo. Abrí la puerta de golpe. La calle estaba vacía. Las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento mojado. No había nadie. El teléfono seguía conectado. Escuchaba su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Camila? ¿Dónde estás? No puedo decírtelo por teléfono. Alguien podría estar escuchando. Mañana a las 3 de la tarde, ve al café donde solíamos desayunar los domingos. Ven solo. No le digas nada a mamá. La llamada se cortó. Me quedé parado en la entrada de mi casa, descalzo sobre el suelo frío, sintiendo cómo la realidad se fracturaba a mi alrededor. Durante 4 años había vivido con el dolor de haber perdido a mi hija en un accidente de tránsito, un camión sin frenos, una intersección, milésimas de segundo que separaron la vida de la muerte. O eso nos habían dicho. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con las luces apagadas, sosteniendo el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila, no el de la joven de 24 años que murió, sino el de la niña de 7 que me pedía que le leyera un cuento más antes de dormir. A las 6 de la mañana, mi esposa Adriana bajó las escaleras y me encontró exactamente en la misma posición. Sus ojos hinchados me dijeron que tampoco había dormido, aunque por razones diferentes. Otra vez soñaste con ella, dijo. No era una pregunta, asentí. No podía contarle sobre la llamada misteriosa, no hasta estar seguro de que no estaba perdiendo la cordura. El día se arrastró con una lentitud insoportable. Fingí ir a trabajar, pero en realidad pasé horas conduciendo sin rumbo, intentando encontrar una explicación lógica. Alguien estaba jugando una broma cruel. Habían clonado la voz de mi hija de alguna manera. Era una estafa elaborada, pero ninguna de esas teorías explicaba cómo conocían detalles que solo Camila y yo sabíamos. El café donde desayunábamos los domingos no era famoso ni popular. Era un pequeño lugar a 3 cuadras de nuestra antigua casa, donde vivíamos antes de mudarnos después del accidente. A las 2:45 llegué al café. El lugar seguía exactamente igual que en mis recuerdos. Las mismas mesas de madera gastada, el mismo aroma a café recién hecho mezclado con pan dulce. Me senté en nuestra mesa habitual, junto a la ventana que daba a la calle. Los minutos pasaban como horas. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón se detenía, pero eran siempre extraños. Oficinistas en su hora de almuerzo, estudiantes con laptops, parejas de ancianos. A las 3:14, cuando ya empezaba a convencerme de que todo había sido una alucinación producto del duelo no resuelto, la puerta se abrió de nuevo, y ahí estaba ella, Camila, mi hija, viva. Llevaba el cabello más corto, teñido de un castaño oscuro que no era su color natural. Lentes de sol grandes ocultaban la mitad de su rostro. Vestía ropa que nunca le había visto, jeans desgastados, una chaqueta de cuero negra, botas militares, pero era ella. La forma en que caminaba, ligeramente inclinada hacia la izquierda por una vieja lesión de fútbol. La pequeña cicatriz en el mentón que se hizo cuando tenía 12 años. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Se quitó los lentes. Sus ojos, esos ojos verdes que heredó de mi madre, me miraron con una mezcla de amor y terror que nunca olvidaré. Hola, papá. No recuerdo haberme levantado, no recuerdo haber cruzado al otro lado de la mesa. Solo recuerdo el momento en que la abracé y sentí su cuerpo sólido, real, vivo contra el mío. Olía diferente. Su perfume había cambiado, pero el latido de su corazón era el mismo. No es posible. Susurré contra su cabello. Te enterramos. Vi tu cuerpo en el hospital. Ella se separó lentamente, mirando alrededor con nerviosismo. Ese no era mi cuerpo, papá. Ese era el cuerpo de una mujer que murió en mi lugar. Una mujer que alguien muy poderoso se aseguró de que pareciera yo. Las palabras no tenían sentido. Sonaban como diálogos de una película mala, pero estaba ahí, frente a mí, viva y aterrorizada. ¿De qué estás hablando? ¿Quién haría algo así? Camila tomó mis manos sobre la mesa. Sus dedos estaban fríos, temblando. Hay algo que necesitas saber sobre mamá. Algo que descubrí hace 4 años y que casi me cuesta la vida. Todavía podría costarme la vida si se entera de que estoy viva. Mi cerebro se negaba a procesar sus palabras. ¿Tu madre? ¿Adriana? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Todo, papá. Ella tiene que ver con todo. Antes de que pudiera responder, Camila se puso rígida. Su mirada se fijó en algo detrás de mí, a través de la ventana. El color abandonó su rostro. ¡Mierda!
Me encontraron. Se levantó de un salto, derribando su silla. Escúchame bien porque no tengo tiempo. No regreses a casa esta noche. Ve al apartamento que tenía la abuela Teresa antes de morir. La llave está donde siempre estuvo. Revisa el librero. La tercera repisa, detrás de la edición vieja de 100 años de soledad. Ahí está la verdad oculta sobre quién es realmente Adriana. Espera. No puedes irte así, pero ya estaba corriendo hacia la salida trasera del café. Me giré hacia la ventana y vi un auto negro con vidrios polarizados estacionado justo enfrente. No pude ver quién estaba dentro, pero algo en la forma en que estaba posicionado, bloqueando la salida principal, me hizo comprender que Camila no estaba paranoica. Mi hija había estado escondiéndose durante 4 años, y según ella, la persona de quien se escondía era mi esposa. Me quedé sentado durante varios minutos más, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los otros clientes me miraban con curiosidad. Probablemente pensaban que acababa de tener una pelea con mi novia. Si supieran que acababa de ver a mi hija muerta viva y que ella me había dicho que mi esposa de 25 años guardaba un secreto lo suficientemente oscuro como para fingir la muerte de nuestra hija. Pagué el café con manos temblorosas y salí por la puerta principal. El auto negro seguía ahí. Cuando pasé junto a él, los vidrios estaban demasiado oscuros para ver el interior, pero sentí ojos siguiéndome. Caminé 3 cuadras hasta donde había estacionado mi propio auto, mirando constantemente por encima del hombro. Durante todo el camino a casa, me debatí entre la incredulidad y el terror. ¿Y si Camila estaba enferma? ¿Y si había sobrevivido al accidente, pero había sufrido algún tipo de trauma que la hacía imaginar conspiraciones? Pero entonces recordaba la forma en que había mirado ese auto negro. El miedo en sus ojos era real. El peligro era real. Cuando llegué a casa, Adriana estaba en la cocina preparando la cena. Se veía exactamente como siempre. El mismo delantal que le regalé hace 3 navidades, el mismo peinado recogido, la misma sonrisa cansada cuando me vio entrar. Llegas tarde. Ya casi está lista la cena. La observé como si la viera por primera vez. Llevábamos juntos desde que teníamos 22 años. Nos habíamos conocido en la universidad. Ella estudiaba psicología, yo ingeniería. Nos habíamos enamorado locamente, nos habíamos casado jóvenes. Habíamos tenido a Camila cuando apenas teníamos 23 años. ¿Qué secretos podría guardar esta mujer que preparaba pollo asado para la cena? ¿Todo bien, amor?, preguntó. Y por primera vez noté algo extraño en su tono. ¿O siempre había estado ahí y nunca lo había percibido? Sí. Solo fue un día largo en la oficina. Cenamos en silencio. Cada bocado se sentía como tragar piedras. La miraba cortar su comida, llevar el tenedor a la boca, masticar, tragar. Movimientos cotidianos, normales. Pero ahora cada gesto parecía cargado de significado oculto. ¿Recuerdas el apartamento de mi madre?, pregunté, intentando sonar casual. Adriana levantó la vista, una expresión indescifrable cruzando su rostro por un instante. Claro. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando que deberíamos venderlo. Ya han pasado 2 años desde que murió. No tiene sentido mantenerlo vacío. Tienes razón. Podemos llamar a un agente de bienes raíces esta semana. Asentí y continué comiendo, pero había visto la tensión en sus hombros cuando mencioné el apartamento. Sutil, pero ahí estaba. Esa noche esperé hasta que Adriana se durmiera. Sus ronquidos suaves llenaban el dormitorio. Me levanté con cuidado, tomé las llaves del auto y salí de la casa como un ladrón en la noche. El apartamento de mi madre estaba a 20 minutos de distancia, en un edificio viejo del centro. No había estado ahí desde el funeral. El lugar olía a cerrado y a recuerdos. Encendí las luces y caminé directamente al librero. Tercera repisa. Detrás de 100 años de soledad, encontré un sobre manila grande, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Mis manos temblaban mientras lo abría. Adentro había documentos, fotografías, recortes de periódico. Tardé 1 hora en revisar todo, y con cada página que leía, el mundo que conocía se desmoronaba. Adriana no era quien yo creía, ni siquiera se llamaba Adriana. Su verdadero nombre era Elena Vargas, y antes de conocerme, había estado casada con otro hombre, un hombre que murió en circunstancias sospechosas 3 meses antes de que ella y yo nos conociéramos en aquella fiesta universitaria que yo siempre había creído casual. Pero no fue casual, nada fue casual. Las fotografías mostraban a una Adriana más joven, quizás de 20 años, con un hombre de aspecto próspero. Llevaba un anillo de compromiso diferente al que yo le di. En el reverso de una foto, alguien había escrito: Elena y Ricardo, verano del 94. La letra era de mi madre. Mi madre sabía, y nunca me dijo nada. Seguí leyendo. Había recortes de periódicos sobre la muerte de Ricardo Santana, empresario de 32 años, encontrado muerto en su casa por aparente suicidio. La investigación había concluido rápidamente. Depresión no diagnosticada, decían los reportes. Su joven esposa, Elena, había heredado todo, pero 3 semanas después, Elena Vargas desapareció sin dejar rastro, y 6 semanas más tarde, Adriana Montenegro apareció en mi vida. El informe privado de un detective estaba en el fondo del sobre. Mi madre había contratado a alguien para investigar a Adriana poco después de que Camila naciera. El detective
detective había descubierto la identidad falsa, los documentos falsificados, la conexión con Ricardo Santana. Pero el informe terminaba abruptamente con una nota escrita a mano por mi madre. No puedo destruir la familia de mi hijo. No puedo quitarle a su hija. Pero tampoco puedo olvidar lo que sé. Si algo me pasa, Lucas debe saber la verdad. Mi madre murió de un ataque cardíaco, repentino, dijeron los médicos. Estaba perfectamente sana una semana antes. Adriana fue quien la encontró. Adriana fue quien llamó a la ambulancia. Adriana fue quien estuvo a su lado cuando murió. ¿Cuántas muertes rodeaban a mi esposa? El último documento me heló la sangre. Era una carta de Camila para su abuela, fechada 3 semanas antes del accidente. Mi hija había descubierto algo. No decía exactamente qué, pero mencionaba que había encontrado documentos en el estudio de su madre. Documentos sobre una identidad falsa. Camila escribía que estaba asustada, que no sabía cómo decírmelo, que primero quería hablar con la abuela Teresa. Mi madre murió 2 días después de recibir esa carta, y 3 semanas más tarde, Camila murió en un accidente de tránsito. Salí del apartamento sintiendo náuseas. Me senté en mi auto durante 1 hora, tratando de ordenar los pensamientos. Mi esposa era una asesina. Había matado a su primer marido. Probablemente había matado a mi madre, y había intentado matar a nuestra hija. Pero Camila había sobrevivido de alguna forma. Había fingido su propia muerte y había estado escondida durante 4 años. ¿Qué clase de monstruo había compartido mi cama durante 25 años? Miré mi reloj. Las 4 de la madrugada. En unas horas, Adriana despertaría y se daría cuenta de que no estaba. Necesitaba un plan. Necesitaba evidencia que la policía no pudiera ignorar. Y más importante, necesitaba encontrar a Camila antes de que Adriana lo hiciera. Conduje hasta una cafetería de 24 horas y pedí el café más fuerte que tenían. Saqué mi teléfono y comencé a revisar los números que Camila había usado para llamarme. Era un número desconocido, probablemente un teléfono desechable. Le envié un mensaje de texto. Lo encontré. Lo vi todo. ¿Dónde estás? Necesito protegerte. La respuesta llegó 10 minutos después. No podemos comunicarnos así. Ella tiene acceso a todo. Tu teléfono, tus correos, tus cuentas. Ve a la biblioteca pública mañana a las 10. Usa la computadora pública. Crea un correo nuevo. Usuario: Fantasma 2020. Contraseña: cumpleaños de la abuela al revés. Te escribiré ahí. Eliminé los mensajes y me quedé mirando la pantalla. Durante 25 años, Adriana había tenido acceso completo a mi vida. Conocía todas mis contraseñas, revisaba mi teléfono libremente, teníamos cuentas bancarias conjuntas. Yo había pensado que eso era confianza, transparencia matrimonial. Ahora me daba cuenta de que era control, vigilancia constante. ¿Cuántos otros secretos había estado ocultando? Regresé a casa cuando el sol comenzaba a salir. Adriana estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Dónde estuviste? No podía dormir. Fui a manejar un rato. A las 3 de la mañana, el aniversario de la muerte de Camila se acerca. Ya sabes cómo me pongo. Algo cambió en sus ojos. Un destello de algo frío, calculador. Claro. Lo entiendo. Se levantó y se acercó a mí. Me besó en la mejilla, pero su mano se deslizó dentro de mi bolsillo, tocando las llaves de mi auto. Revisando la temperatura del motor, me di cuenta. Verificando si realmente había estado manejando o si había ido a algún lugar específico. Voy a preparar desayuno. ¿Huevos revueltos? Perfecto. La observé moverse por la cocina con eficiencia practicada. Esta mujer que conocía cada uno de mis gestos, cada una de mis rutinas. Esta mujer que había moldeado mi vida durante 25 años. Esta mujer que probablemente había asesinado al menos a 3 personas y que ahora sabía que yo sospechaba algo. El desayuno fue una obra de teatro donde ambos fingíamos normalidad. Ella preparaba huevos mientras tarareaba una canción. Yo leía el periódico sin absorber una sola palabra. Cada movimiento era cuidadosamente calculado. Cada palabra, medida. Tengo que ir a la oficina temprano hoy, dije. Reunión con un cliente nuevo. ¿Regresarás para la cena? Probablemente tarde. No me esperes. Asintió, pero vi cómo sus dedos se tensaban alrededor de la espátula. Ten cuidado, amor. Esas palabras, que antes habían sido una despedida rutinaria, ahora sonaban como una amenaza velada. Salí de la casa sintiendo su mirada clavada en mi espalda. En mi auto, revisé debajo de los asientos, en la guantera, buscando algún dispositivo de rastreo. No encontré nada obvio, pero eso no significaba que no estuviera ahí. Manejé tomando rutas aleatorias, dando vueltas innecesarias, verificando constantemente el espejo retrovisor. A las 10 en punto, estaba en la biblioteca pública. Usé una computadora en el rincón más alejado y creé el correo electrónico como Camila había indicado. Había un mensaje esperándome. Papá, sé que tienes 1000 preguntas. Intentaré responder lo que pueda sin ponernos en más peligro. Hace 4 años estaba ayudando a mamá a organizar su estudio. Encontré una caja escondida en el falso fondo de su armario. Dentro había pasaportes con diferentes nombres, todos con su foto, documentos bancarios de cuentas en el extranjero y un expediente sobre un hombre llamado Ricardo Santana. Tomé fotos de todo y se las envié a la abuela Teresa. Ella me dijo que no confrontara a mamá directamente, que ella se encargaría. 3 días después, la abuela murió.
Yo sabía que no había sido un ataque cardíaco natural, pero no tenía pruebas. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Contraté a un detective privado con dinero que había ahorrado. Él descubrió que mamá no solo había matado a Ricardo Santana, sino que había otros 2 maridos antes que él, todos muertos en circunstancias sospechosas, todos dejándole herencias considerables. Tú eras el número 4. Cuando confronté al detective con lo que había encontrado, me dijo que teníamos que ir a la policía de inmediato. Acordamos encontrarnos al día siguiente. Esa noche, el detective murió en un incendio en su oficina. Todos sus archivos fueron destruidos. Al día siguiente, tuve mi accidente. Pero no fue un accidente. Yo sabía que mamá vendría por mí, así que había preparado un plan de escape con la ayuda de un amigo en quien confiaba. Cuando vi que el camión se dirigía directo hacia mí, salté del auto justo a tiempo. Mi amigo tenía un cuerpo preparado, una mujer sin identificar que había muerto de sobredosis la noche anterior. La pusimos en mi auto segundos antes del impacto. Sé que suena horrible, papá. Sé que básicamente profané un cadáver, pero era mi vida o la suya. He estado escondiéndome desde entonces, cambiando de identidad, moviéndome constantemente. Pero hace 3 días supe que ella tiene cáncer terminal. Le quedan 6 meses como máximo. Y cuando descubrí eso, supe que tenía que advertirte, porque tú eres su último seguro de vida, papá. Y cuando las personas como ella se sienten acorraladas, se vuelven más peligrosas que nunca. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Adriana tenía cáncer. No me había dicho nada, pero eso explicaba las citas médicas recientes que ella había atribuido a chequeos de rutina. Explicaba por qué había estado más irritable últimamente. Y explicaba por qué ahora era más peligrosa que nunca. Una mujer que había matado a 4 maridos y probablemente a mi madre no se iría quietamente. Si sabía que le quedaban meses de vida, haría cualquier cosa para asegurar su futuro, o en este caso, para asegurar que nadie pudiera exponer lo que había hecho. Le respondí a Camila: ¿qué quieres que haga? La respuesta llegó casi de inmediato. Tienes que documentar todo. Necesitas acceso a su estudio sin que ella lo sepa. Busca los pasaportes falsos, las cuentas bancarias. Ella los guarda en un lugar seguro, probablemente detrás de algo obvio donde nadie pensaría buscar. Y papá, ten cuidado. Ella es increíblemente inteligente. Si sospecha que sabes algo, actuará rápido. Recuerda que el engaño es su especialidad. Ha pasado décadas perfeccionando el arte de ser quien no es. Salí de la biblioteca con un plan formándose en mi mente. Esa noche le diría a Adriana que tenía que hacer un viaje de negocios de 3 días a otra ciudad. Eso me daría tiempo para investigar, para reunir evidencia, para contactar a las autoridades correctas, pero primero necesitaba asegurarme de que ella no sospechara nada. Pasé el resto del día en la oficina, tratando de actuar normal, pero cada vez que mi teléfono sonaba, me sobresaltaba. Cada vez que veía un auto similar al de Adriana, el corazón se me aceleraba. A las 6 de la tarde, ella me llamó. ¿Vas a llegar tarde? Un poco. Tengo que terminar unos reportes. Está bien. Te guardaré la cena. Su voz sonaba normal, dulce incluso. La voz de la mujer con quien había compartido mi vida. La voz que me había arrullado en noches difíciles, que me había consolado cuando mi padre murió, que había cantado canciones de cuna a nuestra hija. La voz de una asesina serial. Llegué a casa a las 8. Adriana estaba viendo televisión en la sala. Se veía cansada, más delgada de lo que recordaba. El cáncer la estaba consumiendo, aunque ella probablemente se negaba a admitirlo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Bien. Oye, tengo que contarte algo. La empresa me pidió que vaya a una conferencia en Monterrey. 3 días, la próxima semana. Vi cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. ¿Monterrey? ¿Cuándo? Del lunes al miércoles. ¡Qué raro! Nunca antes te habían enviado a conferencias. Es un cliente nuevo importante. Quieren que esté ahí para las negociaciones. Ya veo. Se levantó y se acercó a mí. Me abrazó, presionando su cabeza contra mi pecho. Durante un momento, casi olvidé todo lo que había descubierto. Durante un momento, era solo mi esposa, la mujer que amaba, buscando consuelo en mis brazos. Luego habló, y su voz tenía un filo que nunca antes había notado. No me mientas, Lucas. Nunca me has mentido en 25 años. No empieces ahora. Me tensé. Ella lo sintió. Se separó y me miró directamente a los ojos. ¿Qué está pasando realmente? No sé de qué hablas. Has estado actuando extraño desde ayer. Saliste en medio de la noche. Hoy fuiste a la biblioteca en lugar de a la oficina. Sí, lo sé. Tengo mis formas de saberlo. Entonces te pregunto de nuevo. ¿Qué está pasando? Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Podía seguir mintiendo, pero ella claramente ya sabía que algo andaba mal, o podía confrontarla directamente. La verdad oculta ya estaba saliendo a la luz de todos modos. Hablé con Camila. El silencio que siguió fue absoluto. Adriana se quedó completamente inmóvil, como una estatua. Sus ojos se volvieron vidriosos, inexpresivos. Eso es imposible. Es muy posible. Está viva. Ha estado viva todo este tiempo, y me contó todo sobre ti, Elena. Usar su nombre real fue como activar un interruptor. La máscara que había llevado durante 25 años se resquebrajó. Por un momento, vi algo detrás de sus ojos, algo frío y despiadado. Luego, sorprendentemente, se echó a reír. Vaya, dijo,
caminando hacia el bar y sirviéndose un whisky. 4 años escondida y finalmente decidió salir. Debo admitir que estoy impresionada. Pensé que estaría muerta por sobredosis en algún callejón a estas alturas. ¿Así que lo admites? ¿Admites que trataste de matar a nuestra hija? Bebió el whisky de un trago. Nuestra hija. Qué interesante elección de palabras. Ella nunca fue tuya, Lucas. Ninguna parte de esta vida fue realmente tuya. Fue toda una construcción cuidadosa, un escenario perfectamente montado. Mataste a Ricardo Santana y a los otros. Se sirvió otro whisky. Ni siquiera sabes cuántos otros hubo. Ricardo fue el tercero, o tal vez el cuarto. Empiezo a perder la cuenta. Su frialdad me aterrorizaba. ¿Por qué? ¿Por dinero? Al principio sí, pero luego se convirtió en algo más, en un juego. En ver cuánto tiempo podía mantener la ilusión. Contigo fueron 25 años, mi récord personal. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? Me miró con algo que podría haber sido lástima. Eras la identidad falsa perfecta, el esposo aburrido, predecible, confiable, la cobertura ideal, pero también hizo una pausa, y por un momento, algo genuino cruzó su rostro. También llegué a apreciarte, en mi forma retorcida. Eres un buen hombre, Lucas. Demasiado bueno, quizás. Es por eso que duraste tanto. ¿Mataste a mi madre? Teresa era un problema. Descubrió demasiado. Y luego Camila empezó a hacer preguntas. No podía permitir que eso continuara. Estás enferma. Tienes cáncer. Sonrió amargamente. Veo que Camila hizo su tarea. Sí. 6 meses, tal vez menos. Irónico, ¿no? Pasé años perfeccionando el arte de la muerte, y ahora la muerte viene por mí. Vas a la cárcel. Voy a asegurarme de eso. Su expresión cambió de nuevo. Dejó el vaso y caminó hacia su bolso. Cuando su mano emergió, sostenía una pequeña pistola. No, cariño. No voy a ninguna cárcel, y tampoco tú. El mundo se volvió muy lento y muy rápido al mismo tiempo. Vi su dedo moverse hacia el gatillo. Vi la determinación en sus ojos. Vi el fin de mi vida aproximándose a la velocidad de una bala. Y entonces la ventana de la sala explotó en 1000 pedazos. Adriana giró, sorprendida. 2 figuras vestidas de negro entraron por la ventana rota. Oficiales de policía, me di cuenta. Llevaban chalecos antibalas y armas apuntando directamente a mi esposa. Suelte el arma. Suelte el arma ahora. Adriana me miró una última vez. Inteligente, dijo. La hiciste salir de su escondite. Camila te enseñó bien. Última advertencia. Suelte el arma. Por un momento. Pensé que iba a disparar de todos modos. Vi el cálculo en sus ojos, midiendo sus opciones. Pero finalmente, dejó caer la pistola al suelo. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba ahora! Los oficiales se movieron rápido, esposándola, leyéndole sus derechos. Todo pasó en cuestión de segundos. Adriana, mi esposa de 25 años, la madre de mi hija, era arrestada por intento de asesinato y todo lo demás que había hecho. Me dejé caer en el sofá, temblando. Uno de los oficiales se acercó. «Señor Méndez, ¿está herido?» «¿Cómo? ¿Cómo supieron?» «Su hija. Nos contactó hace 3 días. Nos dio evidencia suficiente para obtener una orden. Hemos estado vigilando la casa. Cuando vimos que la situación escalaba, decidimos intervenir. Miré hacia la puerta principal. Ahí estaba Camila, envuelta en un abrigo demasiado grande, lágrimas corriendo por su rostro. Corrí hacia ella y la abracé como si nunca fuera a soltarla. «Estás a salvo», susurró contra mi oído. «Ambos estamos a salvo ahora». Pero mientras los oficiales sacaban a Adriana de la casa, ella giró y nos miró una última vez. Y en sus ojos, incluso esposada y derrotada, vi algo que me heló la sangre. Esto no había terminado. No todavía. La investigación duró 3 meses. Cada día traía nuevas revelaciones, cada una más perturbadora que la anterior. Adriana, o Elena, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, había sido mucho más prolífica de lo que inicialmente pensábamos. Los investigadores encontraron evidencia de al menos 7 identidades diferentes a lo largo de 30 años. 7 maridos, todos muertos en circunstancias que en su momento se atribuyeron a accidentes, suicidios o causas naturales. Ricardo Santana no fue el primero, ni siquiera estuvo cerca de serlo. El primer marido había sido un hombre llamado Fernando García, a quien conoció cuando tenía apenas 19 años. Era dueño de una pequeña cadena de hoteles. Murió en un aparente robo a mano armada 6 meses después de casarse. Los ladrones nunca fueron encontrados. Fernando no tenía familia cercana. Todo quedó en manos de su joven viuda. El segundo fue Javier Ruiz, un profesor universitario con varias propiedades heredadas. Se ahorcó, dijeron. Depresión profunda. Su esposa de 2 años, devastada, heredó todo y desapareció del radar antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Después, vino Andrés López, luego Ricardo Santana, luego otros 2 cuyos nombres ni siquiera había escuchado antes. Cada uno le dejó algo: dinero, propiedades, cuentas bancarias. Ella las acumulaba, las transfería a paraísos fiscales, las convertía en efectivo, las reinvertía bajo nuevos nombres. Durante 3 décadas había perfeccionado su método. Elegía hombres solitarios, hombres con dinero pero sin familia cercana, hombres que nadie extrañaría demasiado. Se convertía en lo que ellos necesitaban: la esposa perfecta, la compañera ideal. Y después de un tiempo cuidadosamente calculado, cuando ya estaba en el testamento, cuando ya tenía acceso a las cuentas, ellos morían.
Yo fui diferente, me di cuenta. Yo tenía familia, tenía amigos, tenía una vida establecida. ¿Por qué me eligió? La detective Rivera, quien lideraba la investigación, me lo explicó durante una de nuestras largas sesiones. Estaba embarazada cuando lo conoció. Las pruebas de ADN lo confirman. Camila es su hija, señor Méndez. Elena, o como quiera llamarla, quedó embarazada durante su última identidad. No sabemos de quién era el hijo originalmente, pero cuando ese hombre murió, necesitaba una nueva cobertura rápidamente. Alguien respetable, alguien que no hiciera preguntas. Usted fue perfecto. Así que incluso nuestro encuentro había sido planificado. La fiesta universitaria donde nos conocimos no fue casualidad. Ella me había elegido específicamente. Me había estudiado, había aprendido mis gustos, mis sueños, mis vulnerabilidades, y luego se había convertido exactamente en lo que yo buscaba. Pero hay algo más, continuó la detective Rivera. Con usted, algo cambió. Duró 25 años. Eso es 4 veces más que cualquiera de los otros. Basándonos en su patrón, debería haberlo matado después de 5 o 6 años, pero no lo hizo. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Tal vez porque Camila lo adoraba a usted. Tal vez porque, en algún nivel retorcido, ella desarrolló verdadero afecto por usted. O tal vez simplemente porque usted era demasiado útil como cobertura. Era un hombre respetable, con un trabajo estable, sin vicios, sin secretos. La identidad perfecta. Camila y yo nos mudamos a un apartamento temporal mientras la casa era procesada como escena del crimen. Noches enteras nos quedábamos despiertos, llenando los vacíos de 4 años perdidos. Ella me contaba sobre su tiempo en el exilio, los trabajos ocasionales con nombres falsos, las ciudades donde nunca duraba más de unos meses, el terror constante de ser encontrada. Hubo momentos en que casi me rindo, me confesó una noche. Momentos en que pensé que sería más fácil simplemente dejar que me encontrara. Pero entonces pensaba en ti, papá. Pensaba en cómo sería para ti perderme realmente, y eso me mantenía luchando. Nunca te perdí, le dije, tomando su mano. Una parte de mí siempre supo que estabas ahí afuera, en algún lugar. El juicio comenzó en septiembre. Adriana se declaró no culpable de todos los cargos. Su abogado, uno caro que había contratado con dinero de quién sabe cuál cuenta oculta, argumentaba que no había evidencia directa que la vinculara con las muertes. Todo era circunstancial, decía. Coincidencias desafortunadas. Pero la fiscalía había construido un caso sólido. Habían rastreado sus identidades falsas. Habían encontrado a testigos que la recordaban en cada ciudad. Habían exhumado cuerpos y encontrado trazas de veneno que habían pasado desapercibidas en las autopsias originales. El día que testifiqué fue el más difícil de mi vida. Tuve que sentarme a menos de 3 metros de ella, mirarla a los ojos y contar cómo había descubierto la verdad. Ella me observaba sin expresión, como si yo fuera un extraño, como si los 25 años juntos nunca hubieran existido. Camila también testificó. Contó sobre lo que había descubierto, sobre el falso accidente, sobre los años escondiéndose. Cuando terminó, Adriana habló por primera vez en todo el juicio. Debería haber sido más cuidadosa contigo, dijo, mirando directamente a nuestra hija. Subestimé tu inteligencia. No cometeré ese error de nuevo. Incluso esposada, incluso claramente derrotada, seguía amenazando. El juez le ordenó silencio, pero el mensaje ya había sido enviado. El veredicto llegó después de 2 semanas de deliberación. Culpable. En todos los cargos, 7 condenas por asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos, intento de asesinato. Cuando leyeron la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Adriana ni siquiera parpadeó, simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Pero mientras los oficiales la llevaban fuera de la sala, se giró hacia mí una última vez. 25 años, Lucas, fueron reales para mí. Quiero que sepas eso. Puede que todo lo demás fuera mentira, pero lo que sentía por ti era lo más cercano al amor que alguien como yo puede sentir. No respondí. No había nada que decir. ¿Cómo podía alguien hablar de amor después de todo lo que había hecho? La observé irse. Esta mujer que había sido mi esposa, la madre de mi hija, mi compañera de vida, esta extraña que nunca conocí realmente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Camila y yo compramos una casa nueva, lejos de todos los recuerdos del pasado. Ella volvió a la universidad para terminar su carrera, usando su verdadero nombre por primera vez en 4 años. Yo empecé terapia, tratando de procesar el trauma de haber vivido con una asesina durante 25 años. Las noches eran lo peor. Cerraba los ojos y veía su rostro, escuchaba su voz. Cada recuerdo feliz ahora estaba contaminado con la verdad. Cada beso, cada abrazo, cada te amo, susurrado en la oscuridad, todo era cuestionable. ¿Cuánto había sido real? ¿Algo había sido real? Tienes que dejar de torturarte, me dijo Camila una noche, encontrándome mirando viejas fotos familiares. Ella era la mentirosa, no tú. Tú amaste genuinamente. Eso cuenta para algo. ¿Cómo supiste? Pregunté. ¿Cómo supiste desde el principio que algo estaba mal con ella? No lo supe.
No durante mucho tiempo, pero siempre había estos momentos, estos destellos donde la máscara se deslizaba, una expresión extraña cuando pensaba que nadie miraba, una frialdad en sus ojos cuando hablaba de ciertas cosas. Al principio pensé que lo imaginaba, pero con los años, esos momentos se acumularon. Y luego encontré aquella caja, y todo cobró sentido. Si no hubieras encontrado esa caja, pero la encontré, y estamos aquí. Sobrevivimos, papá. Eso es lo que importa. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Adriana, desde la prisión de máxima seguridad donde estaba recluida. La detective Rivera había advertido que probablemente intentaría contactarme, pero no esperaba que fuera tan pronto. Dudé durante días si abrirla o no. Finalmente, con Camila sentada a mi lado, rompí el sobre. Querido Lucas, comenzaba. Su letra era la misma de siempre, elegante y cuidadosa. No espero tu perdón, no espero que entiendas, pero hay cosas que necesitas saber, cosas que nunca salieron en el juicio. Tenías razón al pensar que algo estaba mal desde el principio. Lo que no sabías es cuán profundo iba el engaño. Cuando nos conocimos, yo ya estaba planeando mi siguiente movimiento, ya había elegido a mi próxima víctima, pero entonces te conocí realmente, no solo la versión cuidadosamente construida que presentas al mundo, sino el hombre real debajo, y algo cambió en mí. No puedo llamarlo amor, porque no estoy segura de saber qué es el amor, pero era algo cercano, contigo. Por primera vez en mi vida, consideré detenerme, consideré ser normal, consideré que tal vez podría ser la persona que pretendía ser. Durante años lo intenté, realmente lo intenté, Lucas. Fui fiel a ti. Algo que nunca había sido con ninguno de los otros. Cuidé genuinamente de Camila. Construí una vida real, no solo una fachada, pero hay algo dentro de mí, algo roto desde hace mucho tiempo, que eventualmente siempre resurge. El cáncer es irónico en ese sentido. Es algo maligno creciendo dentro de mí, destruyéndome desde adentro. Parece apropiado. En cuanto a tu madre, lamento que tuvieras que descubrir la verdad de esa manera. Teresa era una buena mujer, demasiado perceptiva para su propio bien. Cuando empezó a hacer preguntas, cuando contrató a ese detective, no tuve opción. Fue rápido, indoloro. El potasio que usé detiene el corazón instantáneamente. Ella no sufrió. Sé que eso no es consuelo, pero quería que lo supieras. Camila fue un error. Debería haber sido más cuidadosa con mis cosas. Debería haber percibido que estaba fisgoneando. Cuando me di cuenta de lo que había descubierto, entré en pánico. El pánico me hace descuidada. Contraté a gente equivocada para el accidente. Gente que falló en su única tarea. Durante 4 años pensé que estaba muerta. Y honestamente, fue un alivio. Significaba que no tendría que terminar lo que había empezado, pero cuando descubrí que estaba viva, que había estado trabajando con la policía todo ese tiempo, supe que se había acabado. No hay vuelta atrás de esto. No hay nueva identidad esperándome. Este es el fin de la línea. Curiosamente, hay una cierta paz en eso. No más mentiras, no más máscaras, no más fingir. El cáncer se está extendiendo rápido. Los médicos aquí dicen que tengo tal vez 2 meses. Irónico que probablemente muera antes de que todas las apelaciones se agoten. Al menos te ahorraré el costo de mantenerme en prisión durante años. Hay cuentas bancarias que la policía nunca encontró. Dinero que acumulé durante 3 décadas. He arreglado que todo vaya para Camila después de mi muerte. Considera que es un fideicomiso universitario muy tardío. Es dinero manchado de sangre, lo sé, pero al menos puede usarlo para algo bueno. Las instrucciones están con mi abogado. Dile que pregunte sobre el secreto familiar de Santana. Él entenderá. 25 años, Lucas. Fueron los mejores y los peores de mi vida. Los mejores porque por primera vez experimenté algo parecido a la normalidad, a la familia, a pertenecer. Los peores porque sabía que era todo una mentira que eventualmente se derrumbaría. Lo siento. Sé que esas palabras no significan nada viniendo de mí, pero lo siento por el dolor que causé, por las vidas que arruiné, por el monstruo que fui. Si hay una próxima vida, espero ser mejor, pero probablemente no la hay. Probablemente solo está la oscuridad esperándome. Como debería ser, cuida de nuestra hija. Es lo único real que hice en esta vida. Ella es buena, Lucas. Es buena de una forma que yo nunca fui. Protégela. No de mí, sino del mundo, de personas como yo. Adiós, mi amor, porque eso eres, aunque nunca puedas creerlo. Fuiste mi único amor verdadero y mi mayor víctima, Elena. Camila leyó la carta en silencio después de que terminé. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Vas a aceptar el dinero?, preguntó finalmente. No sé. Se siente como aceptar pagos de sangre. O puedes verlo como compensación, como reparaciones por todo lo que nos quitó. Podríamos donarlo a caridad, ayudar a familias de víctimas de crímenes, apoyar organizaciones contra el abuso doméstico. Tenía razón, por supuesto. Camila siempre tenía razón. Fue inteligente al final, dijo mi hija, doblando la carta cuidadosamente. Incluso en su confesión, incluso admitiendo todo, todavía encontró una forma de manipular la situación a su favor. Incluso muriéndose, todavía está tratando de controlar la narrativa. ¿Crees que fue sincera sobre amarme,
Camila me miró con esos ojos verdes que había heredado de mi madre. Creo que ella cree que lo fue. Creo que en su mente retorcida, lo que sentía por ti era la versión más cercana al amor que alguien como ella podía experimentar. Pero eso no lo hace real, papá. No de la forma en que debería ser el amor. Nunca respondí la carta. ¿Qué habría dicho? 2 meses después, recibimos la notificación. Elena Vargas, también conocida como Adriana Montenegro y varios otros nombres, había muerto en la enfermería de la prisión. El cáncer había llegado a su cerebro en las últimas semanas. Murió sola, sin visitas, sin flores, sin nadie llorándola. Parte de mí se sintió aliviada, parte de mí se sintió vacía, y una pequeña parte, una parte que me avergonzaba admitir, sintió tristeza. No por el monstruo que era, sino por la mujer que fingió ser, la mujer que me preparaba café exactamente como me gustaba, la mujer que se reía de mis bromas malas, la mujer que sostenía mi mano durante las películas de terror. Esa mujer nunca existió realmente, pero los recuerdos sí, y duelen tanto como si hubieran sido reales. Su abogado contactó a Camila sobre las cuentas bancarias. Había más de $3 millones esparcidos en varios bancos internacionales. Dinero manchado de sangre, como ella misma había dicho. Después de largas conversaciones, Camila decidió aceptarlo, pero con condiciones estrictas. Todo iría a crear una fundación para apoyar a sobrevivientes de parejas abusivas y familias de víctimas de homicidio. Le pondríamos el nombre de Teresa Méndez, en honor a mi madre, quien murió tratando de protegernos. La ironía no se nos escapó. El dinero que Adriana había acumulado matando a 7 hombres ahora ayudaría a prevenir que otros sufrieran destinos similares. Han pasado 2 años desde el juicio. 2 años desde que descubrí que mi vida entera había sido construida sobre mentiras. Camila se graduó de la universidad el mes pasado. Me senté en primera fila, llorando de orgullo mientras ella recibía su diploma, después de todo lo que había pasado. Después de 4 años escondiéndose, después de perder sus años 20 a causa del terror, ahí estaba, sobreviviente, triunfante, fuerte. Papá, me dijo después de la ceremonia, mientras celebrábamos con helado como solíamos hacer cuando era niña, hay algo que necesito preguntarte, algo que he estado postergando, lo que sea. ¿Me odias? Por ser su hija, por llevar sus genes. La pregunta me partió el corazón. Camila, mírame, eres mi hija. La única parte buena que salió de todo eso. No llevas sus genes en el sentido que importa. Llevas los míos. Llevas los de tu abuela Teresa. Tienes su bondad, su compasión, su fuerza. Nada de Elena está en ti. Pero a veces me pregunto si podría. Si bajo las circunstancias correctas, si yo también podría. No. No podrías, porque has visto el daño que causa, porque elegiste ser mejor. Esa es la diferencia fundamental. Ella nunca eligió ser mejor, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad. Tú eliges ser mejor cada día. Nos quedamos en silencio por un momento, comiendo helado bajo el sol de primavera. 2 sobrevivientes tratando de construir algo nuevo de las ruinas del pasado. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiera sido diferente? Preguntó Camila. Si la hubieras conocido antes de que se convirtiera en lo que era. ¿Crees que podría haber sido salvada? No lo sé. La detective Rivera dijo que probablemente era psicópata desde joven, algo en su crianza, tal vez genética, tal vez trauma temprano, pero yo no soy psicólogo, solo sé que la mujer que conocí, la mujer con quien me casé, era una ficción cuidadosamente construida, y no puedes salvar a alguien que nunca existió realmente. Hace 6 meses empecé a salir de nuevo, se llama Patricia, es maestra de primaria, tiene una risa genuina que ilumina habitaciones, es todo lo opuesto a lo que Adriana fingió ser, simple, honesta, transparente. No tiene secretos oscuros, no tiene identidades ocultas, es solo ella misma, sin artificio. Camila la adora. Se nota que es real, me dijo después de conocerla. No está actuando. No está tratando de ser lo que tú necesitas, solo es quien es. Aún tengo pesadillas, aún me despierto en pánico, convencido de que escuché la voz de Adriana. Aún reviso las cerraduras 3 veces antes de dormir. El trauma no desaparece solo porque el peligro haya pasado, pero cada día es un poco más fácil. Cada día me siento un poco más como yo mismo. La Fundación Teresa Méndez abrió oficialmente el mes pasado. Tenemos 3 consejeros de tiempo completo, un refugio para víctimas de violencia doméstica y programas de apoyo para familias navegando el sistema judicial después de perder seres queridos por homicidio. Es un pequeño consuelo saber que algo bueno salió de toda esa oscuridad. A veces visito la tumba de mi madre. Le cuento sobre Camila, sobre Patricia, sobre la fundación. Le pido perdón por no creer sus sospechas más rápido. Le agradezco por dejar esa evidencia, por asegurarse de que la verdad eventualmente saliera a la luz. La extraño. Le digo a la lápida de granito. Debería haber confiado más en usted. Debería haber escuchado cuando intentó advertirme. Pero mi madre sabía, incluso entonces, que yo no estaba listo para escuchar, que necesitaba descubrir la verdad por mi cuenta, a mi propio ritmo, y me amaba lo suficiente como para protegerme incluso después de muerta. La tumba de Adriana está en un cementerio público del otro lado de la ciudad. Fosa común, sin lápida elaborada, solo una placa simple con el nombre Elena Vargas y las fechas. No hay flores, no hay visitantes. Fui una vez,
poco después de su muerte, más por curiosidad morbosa que por cualquier sentido de cierre. Miré la tierra recién removida y traté de sentir algo: dolor, ira, alivio. Pero solo había vacío. Esta extraña en el suelo, esta asesina, esta mentirosa, había sido mi esposa durante 25 años y no sentía nada por ella. Espero que encontraras lo que buscabas, le dije finalmente. Espero que valiera la pena. Todas esas vidas, todos esos años de mentiras. Espero que encontraras algo que lo hiciera valer la pena. El viento susurró a través de los árboles. No hubo respuesta. No la esperaba. Mientras caminaba de regreso a mi auto, mi teléfono sonó. Era Camila. Papá, ¿recuerdas ese restaurante italiano que te gustaba cuando yo era niña? El que tenía esos raviolis increíbles. Acabo de pasar por ahí y sigue abierto. ¿Quieres ir a cenar ahí esta noche? Sonreí. Me encantaría. Invita a Patricia también. Ya lo hice. Dijo que sí. Nos vemos a las 7. Mientras manejaba hacia casa, con el sol poniéndose en el horizonte, me di cuenta de algo. Adriana había tratado de destruirme. Había matado a mi madre. Había intentado matar a mi hija. Había convertido mi vida en una mentira elaborada. Pero no había ganado. Estaba muerta y olvidada. Mientras que yo seguía aquí. Mi hija seguía aquí. Teníamos una oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo real sobre las cenizas de su engaño. No era la venganza que se ve en las películas. No había un momento catártico de justicia donde todo se sentía perfecto, pero era suficiente. Estar vivo, estar libre, estar rodeado de personas que realmente me amaban, era suficiente. Esa noche, sentado en el restaurante italiano con Camila y Patricia, riendo sobre algo tonto que Patricia había dicho, me di cuenta de que por primera vez en 2 años no estaba pensando en Adriana, no estaba mirando sobre mi hombro, no estaba cuestionando cada palabra, cada gesto, cada interacción. Estaba simplemente presente, en el momento, vivo. Y eso, más que cualquier veredicto judicial o confesión en su lecho de muerte, era la verdadera victoria. Elena Vargas había pasado 30 años tomando vidas, pero no tomó la mía, no tomó la de Camila. Fallamos en ser sus víctimas finales. Camila levantó su copa de vino. Un brindis, dijo, por la abuela Teresa, que nos protegió incluso después de partir, por papá, el hombre más fuerte que conozco, y por nosotros, los sobrevivientes. Por los sobrevivientes, repetí, tocando mi copa contra la suya, y en ese momento, rodeado por luz cálida y risas genuinas y amor verdadero, finalmente dejé ir el fantasma de la mujer que nunca existió realmente. Dejé ir el dolor, la traición, las preguntas sin respuesta, no porque los hubiera perdonado, sino porque me negaba a dejar que definieran el resto de mi vida. Adriana Montenegro fue mi esposa durante 25 años, pero Elena Vargas, la asesina, la mentirosa, el monstruo bajo la máscara, nunca fue mía. Y yo nunca fui suyo. Fue solo una pesadilla de la que finalmente desperté. Y ahora, finalmente, podía empezar a vivir de verdad.